Estimado sexto básico, espero que se encuentren muy bien y este video tiene la intención de realizar una retroalimentación de los contenidos que hemos visto en las últimas clases online, así que necesito que me presten mucha atención. Partiré esta retroalimentación recordando que necesito su total y completa atención para que ustedes puedan entender el contenido de este video. Bien, se titula Los poderes del Estado, al igual que la clase del primer material online que yo les dejé a ustedes. ¿Ya? El objetivo de la clase es identificar y describir los tres poderes del Estado. Se explica por sí mismo, ¿cierto? La idea de esta clase es definir solamente los conceptos básicos y qué implica que un Estado necesite tener tres poderes. ¿Bien? Por ello, y de esta clase dividiéndola en 4 partes. El plan de la clase sería entonces, en primer lugar, hacer una retroalimentación del contenido que vimos antes de que yo tuviera que entregar mi material online, ¿ya? Luego analizaremos los poderes del Estado y cómo estos se expresan aquí en nuestro país, en Chile, para terminar por último con una actividad que yo les voy a explicar. Para comenzar la retroalimentación me gustaría aclarar que Chile posee estos 4 atributos. Bien, es una nación, es un Estado, es una república y es una democracia. ¿Qué implica que Chile sea una nación? En primer lugar, existen los chilenos, ¿cierto? Somos un grupo cultural de personas que poseemos los mismos rasgos, ¿cierto? Poseemos el mismo idioma y otros rasgos en común, la misma religión, quizá la misma cultura, las mismas costumbres. Esta nación se organiza para transformarse en un Estado, que es la nación políticamente organizada. ¿Ya? El Estado necesita un sistema de gobierno, el cual es democrático. Bien, esto significa que los ciudadanos de Chile elegimos a nuestros representantes de forma democrática a través del voto. Y Chile es una república también porque el máximo representante es elegido a través de votación popular, es decir, el presidente de la república. ¿Vamos bien? No te pierdas. Los poderes del Estado en todos los países son 3. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Está marcado aquí con un triángulo porque necesito que ustedes entiendan que los 3 deberían estar equilibrados y ninguno debería entrometerse en los asuntos del otro, es decir, ninguno debería poseer una capacidad mayor que la del otro poder. Es decir, el poder judicial no tiene que sobrepasar al ejecutivo, el ejecutivo al legislativo, ninguno de ellos. Deberían trabajar en armonía. ¿Bien? Partiremos explicando entonces el poder legislativo. Aquí dice que es el órgano del Estado que se encarga de la formación de las leyes que rigen la nación, es decir, esta es su principal función, ¿cierto? Se encarga de crear leyes que puedan servir como normas para la nación, para la gente. Y en Chile posee una estructura bicameral, es decir, formada por 2 cámaras. La primera es la Cámara Baja, que alberga a los diputados, y después la Cámara Alta, formada por el Senado. Como dije anteriormente, ambas cámaras se dedican a la elaboración de leyes. Sin embargo, cada una también posee sus funciones específicas. Así tenemos que los senadores tienen la atribución de conocer las acusaciones políticas de los diputados, las que hacen ellos para interpelar a algún ministro, por ejemplo, declarar la inhabilidad del presidente cuando éste no puede cumplir sus funciones dependiendo del contexto, o prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República. En este sentido, los senadores se encargan de fiscalizar los actos del gobierno en cierto sentido, pero más que nada del presidente de la República y de que éste no sobrepase su poder. Bien, y los diputados se encargan también de fiscalizar los actos del gobierno a través de las acusaciones políticas a los ministros. También se encargan de representar a la ciudadanía, la misma que lo eligió dependiendo del distrito, y también de discutir el presupuesto de la nación por año, ¿cierto? Es decir, en qué se va a gastar el dinero de nuestro Estado. Aquí aparece entonces la estructura del Congreso de nuestro país. A la izquierda podemos apreciar la imagen del edificio del Congreso, la fachada del edificio ubicada en Valparaíso, y a la derecha podemos apreciar la Cámara del Senado, que es donde se reúnen los senadores, obviamente. Si está listo para continuar, ahora describiremos las atribuciones del Poder Ejecutivo. Aquí dice
que es el órgano del Estado que se encarga de ejecutar las decisiones del Poder Legislativo. Es decir, si el Poder Legislativo crea las leyes, el Ejecutivo es, como dice la palabra, las que las ejecuta, las que las lleva a cabo. Bien, en nuestro país está representado por el Presidente de la República y cumple con las siguientes funciones, es decir, proponer y crear leyes. El Presidente puede proponer y crear leyes, al igual que los diputados, ¿ya? Puede nombrar y remover a los ministros que componen su gabinete, puede convocar a plebiscito si la situación lo amerita, de acuerdo al contexto, a las decisiones que ha tomado, y también es el encargado de liderar las relaciones internacionales con los demás países. Por último, describiremos las atribuciones del Poder Judicial. El Poder Judicial es el órgano del Estado que tiene por objetivo impartir justicia y hacer valer las leyes. Está compuesto por diversos tribunales que lo integran y la Corte Suprema es el más alto de estos, es decir, está compuesto por los jueces que integran la Corte Suprema y las demás cortes que la componen, ¿ya? Por último, la actividad. No es necesario imprimirla, solo necesito que me envíen las respuestas, ya sea por el cuaderno, pueden enviarme un Word, etc. ¿Ya? Lo importante es que la envíen. No quiero que gasten dinero o recursos en sacar fotocopia. Son 3 preguntas. La primera dice, ¿por qué es necesaria la división de los poderes del Estado? Ideal si me lo explican con sus propias palabras, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es necesario que existan 3 poderes del Estado y no solamente uno? 2. ¿Por qué es importante que los senadores y diputados vigilen los actos del presidente? Nuevamente necesito que expliquen con sus propias palabras por qué creen ustedes que es necesario que los diputados y senadores se encarguen de observar y vigilar lo que hace el gobierno. ¿Ya? Y por último, 3. Haz un esquema que detalle las principales funciones de cada poder del Estado en nuestro país. Es decir, resumiendo todos los contenidos que hemos visto a lo largo de este video. ¿Ya? Podemos hacer un mapa conceptual, ya sea pueden usar este mismo esquema del poder ejecutivo, del poder judicial y el legislativo, y desde ahí escribir las características de cada uno que ustedes supongan que son más importantes. ¿Ya? Espero que les haya servido este video y recuerden que pueden enviarme sus comentarios o dudas y consultas al correo que voy a dejar al final de él mismo. Bien, espero que estén súper bien. Adiós.